se nos pide que usemos el gráfico de f de x a continuación para determinar las salidas y entradas de la función. Primero se nos pide determinar f de 2, donde 2 es la entrada del valor de x, y el valor de la función o salida es igual al valor y correspondiente. Para encontrar el valor de esta función, porque encontramos las entradas o los valores de x a lo largo del eje horizontal, primero ubicamos 2 en el eje horizontal que está aquí, y ahora encontramos el punto en el gráfico, donde la entrada o el valor x es 2, así que vamos directamente al gráfico. Este es el punto en el gráfico donde la entrada o el valor x es 2. Observe cómo el valor y la salida correspondiente es positivo 4. El par ordenado para este punto es 2, 4. Lo que significa que cuando el valor de entrada o x es 2, el valor de salida o función es 4 y, por lo tanto, f de 2 es igual a 4. A continuación, queremos determinar f de 0. 0 es la entrada o valor x. Queremos encontrar la salida correspondiente o el valor y localizamos 0 en el eje horizontal que está aquí, y luego vamos directamente al gráfico para encontrar el punto correspondiente donde la entrada o el valor x es 0. Observe cómo la salida correspondiente o el valor y es 1. El par ordenado para este punto es 0, 1, lo que significa que cuando el valor de entrada o x es 0, el valor de salida o función es 1. f de 0 es igual a 1. Y ahora, para los siguientes dos ejemplos, se nos pide que determinemos x de la entrada para los valores o salidas de funciones dados. Entonces aquí tenemos f de x es igual a 8, donde f de x es la salida o el valor y queremos determinar x o la entrada. Entonces, debido a que encontramos las salidas o valores y a lo largo del eje vertical, primero ubicamos 8 en el eje vertical que está aquí, y ahora encontramos el punto en el gráfico donde la salida o el valor y es 8, por lo que nos movemos hacia la derecha. Este es el punto en el gráfico donde la salida o el valor y es 8. Y observe cómo la entrada o el valor x son 3. Este par ordenado indica cuando el valor de la función o el valor y es 8, la entrada o el valor x es 3. Entonces f de x es igual a 8. X es igual a 3. Luego, se nos da f de x es igual a 2, donde 2 es la salida o el valor y entonces ahora ubicamos 2 en el eje vertical que está aquí. Ahora encontramos el punto en el gráfico donde la salida o el valor y es 2, entonces nos movemos a la derecha. Este es el punto en el gráfico donde la salida o el valor y es 2. Observe cómo la entrada o el valor x es 1. Este par ordenado indica cuando el valor de salida o función o el valor y es 2, la entrada o el valor x es 1. Y por lo tanto, si f de x es igual a 2, x es igual a 1. Espero que hayas encontrado esto útil.